¿Qué ocurre cuando dormimos y soñamos? El sueño es solo un producto de los procesos de nuestro cerebro mientras descansamos. ¿O podría tratarse de algo más? Tal vez de una liberación de nuestra conciencia o de una conexión con otras realidades. En este programa vamos a adentrarnos en los misterios de lo que ocurre cuando abandonamos la conciencia y entramos en ese otro mundo onírico, y tal vez no se espere descubrir lo que los testimonios y la ciencia dicen al respecto cuando nos adentramos en ese mundo de los sueños. Desde los albores de la civilización, los sueños han ocupado un lugar central en la comprensión humana del mundo. Las primeras explicaciones surgieron en Mesopotamia, hace más de 4000 años, donde los sueños no se consideraban producto de la mente individual, sino comunicaciones directas con el reino de lo divino. Los mesopotámicos desarrollaron una cosmología compleja en la que los dioses benévolos enviaban sueños como advertencias, instrucciones o promesas, mientras que los demonios nocturnos introducían pesadillas para atormentar o castigar. Esta división no era arbitraria. Cada símbolo onírico tenía un significado establecido tras siglos de observación. Soñar con agua limpia presagiaba prosperidad, porque el agua era vida en aquellas tierras áridas, pero soñar con inundaciones anunciaba destrucción, porque el Tigris y el Éufrates podían arrasar ciudades enteras cuando se desbordaban. Los escribas recopilaron estas interpretaciones en extensos manuales de arcilla, donde catalogaban miles de símbolos. Si alguien soñaba con volar, significaba ascenso social. Si soñaba con caer desde altura, la pérdida de posición. Si soñaba con sus dientes cayendo, la muerte de un pariente cercano. La lógica era clara. El mundo de los sueños era un espejo donde los dioses mostraban el futuro inminente. La civilización egipcia llevó esta veneración aún más lejos. Para los egipcios, el sueño era el momento en que el Ka, esa parte espiritual del ser humano, se liberaba temporalmente del cuerpo y podía viajar a otros planos de existencia. Durante esas horas nocturnas, el Ka podía encontrarse con dioses, con muertos o con fuerzas que normalmente permanecían invisibles. Por eso los egipcios desarrollaron el concepto de incubación del sueño. Si quería una respuesta divina, dormía en un lugar sagrado. Los templos dedicados a esta práctica tenían camas especiales donde la gente pasaba la noche esperando que durante el sueño llegara la curación, la revelación o la guía que necesitaban. Los sacerdotes especializados en oneirocrítica, el arte de interpretar los sueños, estudiaban durante años los significados. Para ellos, soñar con la luna significaba el perdón de los dioses. Soñar con mirarse en un espejo anunciaba que pronto tendrían nueva pareja. Soñar con pájaros volando hacia el norte traía buenas noticias. Cada animal, cada color, cada acción tenía su código, y ese código no era aleatorio, sino que reflejaba la cosmovisión egipcia, donde cada elemento del mundo natural estaba conectado con fuerzas divinas específicas. Cuando estas tradiciones llegaron al mundo greco-romano, algo fundamental cambió. En el siglo II de nuestra era surgió un enfoque que podríamos llamar protocientífico. Los intérpretes profesionales comenzaron a viajar, a documentar, a comparar. Recopilaron miles de casos. Registraron qué había soñado cada persona y qué había ocurrido después en su vida real. El descubrimiento fue revolucionario. Los mismos símbolos no significaban lo mismo para todos. Un barco hundiéndose en sueños podría significar ruina para un comerciante cuya fortuna
dependía del mar. Pero liberación para un esclavo encadenado en la bodega de ese barco. Un sueño con un árbol cortándose podía anunciar la muerte del padre para alguien joven, pero simplemente el fin de un proyecto para alguien mayor. La interpretación debía considerar la ocupación, la edad, el género y la posición social del soñador. Esta sistematización grecorromana fue el primer intento de la humanidad de estudiar los sueños mediante observación empírica en lugar del dogma religioso. Durante casi 2 milenios, esta visión de los sueños como mensaje cifrado dominó Occidente, pero a principios del siglo XX, Freud y Jung propusieron algo completamente distinto, que los sueños no venían de fuera, sino que venían de dentro, del inconsciente humano. Freud los interpretaba como deseos reprimidos buscando expresión disfrazada. Jung los consideraba por su parte como herramientas del alma para el crecimiento personal, conectando con arquetipos del inconsciente colectivo. El debate entre ambos enfoques todavía continúa. La ciencia contemporánea, sin embargo, ha tomado un camino radicalmente diferente. Mediante electroencefalografía y décadas de investigación en laboratorios del sueño, los científicos han mapeado con precisión milimétrica lo que ocurre en el cerebro dormido. Han descubierto que el sueño se divide en 2 grandes fases, NREM y REM. El sueño NREM ocupa aproximadamente el 75% de la noche y tiene 3 etapas distintas. La etapa N1 es esa transición breve entre la vigilia y el sueño, donde el cerebro produce ondas Z y aún podemos despertar fácilmente con cualquier estímulo. Dura apenas entre 5 y 10 minutos. La etapa N2 es un sueño ligero, pero ya consolidado, donde el cuerpo se relaja profundamente, la temperatura corporal desciende, el ritmo cardíaco se hace más lento y aparecen patrones cerebrales característicos llamados usos del sueño. Representa casi la mitad de todo nuestro tiempo dormido. La etapa N3 es el sueño profundo. Es donde el cerebro produce ondas delta de frecuencia extremadamente lenta. Aquí el despertar resulta muy difícil, y es durante esta fase cuando ocurre la mayor parte de la reparación física. El sistema inmunológico se fortalece, los músculos y tejidos se regeneran y las hormonas del crecimiento se liberan. Por otra parte tenemos el sueño REM, que representa aproximadamente el 25% restante de la noche. Durante esta fase los ojos se mueven rápidamente bajo los párpados cerrados. El cerebro alcanza niveles de actividad similares a la vigilia, pero el cuerpo permanece temporalmente paralizado. Es aquí donde los sueños se vuelven más vividos, más intensos y más extraños. Los periodos REM iniciales duran apenas 10 minutos, pero conforme avanza la madrugada se extienden hasta 1 hora completa. Durante estas fases el cerebro parece consolidar memorias, procesar emociones y establecer conexiones que durante el día permanecían ocultas. Cada noche atravesamos entre 4 y 6 ciclos completos de estas fases en secuencias que duran entre 90 y 110 minutos. La ciencia ha documentado todo esto con una asombrosa precisión, pero aún con toda esta tecnología y con todos estos datos neurológicos, permanece una pregunta que los investigadores no pueden responder definitivamente. ¿Son los sueños simplemente subproductos de estos procesos cerebrales o hay algo más allá de la neurología que todavía no sabemos descifrar? Estas teorías encuentran su contrapunto más inquietante en hechos documentados, que desafían cualquier explicación sencilla. Desde la antigüedad hasta nuestros días, ciertos sueños han precedido acontecimientos con una precisión que muchos consideran imposible. Se cuenta que el gobernador sumerio Gudea de Lagash, hacia el año 2100 a.C., tuvo un sueño con el dios Ningirsu, el cual le reveló los planos exactos del templo en Ninu. El sueño especificaba las dimensiones de una forma precisa.
su orientación astronómica y hasta el número de ladrillos necesarios. Gudea despertó y siguió las instrucciones que el dios le había dado en sus sueños, todo al pie de la letra, construyendo un templo cuya precisión arquitectónica causó el asombro de los arqueólogos milenios después. Las tablillas documentan y atestiguan este hecho y se encuentran hoy en día en el Louvre de París. 500 años más tarde, otro sueño alteraría el destino de una nación entera. Según cuenta la Biblia, el faraón de Egipto tenía sueños con 7 vacas gordas que eran devoradas por 7 vacas flacas y 7 espigas maduras y esplendorosas consumidas por 7 espigas enjutas y marchitas. José no dudó. Declaró que las vacas y espigas representaban años, 7 años de abundancia a los que seguirían 7 años de hambruna devastadora. El faraón, ante tal revelación, lo nombró visir y ordenó que se almacenara el 20% de toda la cosecha para combatir los años de sequía que se presagiaban. Cuando efectivamente llegó la sequía, Egipto había acumulado reservas suficientes para combatir la hambruna, mientras naciones vecinas sucumbían por su falta de previsión. La tradición de sueños que otorgaban poder continuó en Egipto. Según se relata, hacia el año 1400 a.C., el príncipe Tutmosis durmió junto a la gran esfinge enterrada en la arena del desierto. En su sueño, el monumento cobró vida y le habló. Si excavaba la esfinge y la volvía a mostrar completa, el dios le garantizaría el trono a Tutmosis. Este era el hijo menor y con escasas probabilidades de reinar. Despertó de su sueño e inmediatamente organizó cuadrillas excavando la esfinge para desenterrarla completamente. Meses después, sus hermanos mayores murieron en circunstancias misteriosas, convirtiéndose Tutmosis en faraón. Una tablilla de 3 metros colocada entre las patas de la esfinge permanece allí hasta hoy, relatando esta historia entre sus jeroglíficos. Pero los sueños no solo pueden ser premonitorios. Existe otro matiz desconcertante. En la era industrial se comenzaron a resolver problemas técnicos y de ingeniería. A mediados del siglo XIX, el inventor estadounidense Elias Howe intentaba perfeccionar la máquina de coser. Había resuelto todos los problemas excepto uno crítico: dónde colocar el ojo de la aguja para que la máquina funcionara. Una noche, en el año 1845, exhausto y cansado en su taller, se quedó dormido sobre sus planos. Y entonces soñó que unos guerreros lo capturaban. Los guerreros lo arrastraban hacia la ejecución con lanzas en alto. Mientras caminaba hacia su muerte, notó algo extraño. Las lanzas tenían agujeros cerca de las puntas, moviéndose arriba y abajo. Se despertó a las 4 de la madrugada con el corazón acelerado. Corrió hacia su taller y trabajó febrilmente. A las 9 de la mañana había creado la primera aguja funcional con el ojo en la punta. Patentó el diseño el 10 de septiembre de 1846, revolucionando la industria textil mundial, y todo por un sueño que resolvió un problema que no conseguía solucionar durante las horas de vigilia. 20 años después, otro sueño precognizó una tragedia inminente. Abraham Lincoln relató un sueño perturbador a su esposa Mary Todd y a su guardaespaldas Ward Hill Lamont, 3 días antes de su asesinato. Describió que caminaba por la Casa Blanca escuchando sollozos desgarradores. Seguía el sonido de habitación en habitación, pero no encontraba a nadie. Finalmente llegó a la sala este y encontró un catafalco cubierto con una mortaja, custodiado por soldados. ¿Quién ha muerto?, preguntó a un guardia. El presidente, respondió. Fue asesinado por un conspirador. Lincoln intentó ver el rostro, pero la mortaja lo cubría completamente. Despertó sobresaltado.
Lamont registró el relato en su diario esa noche. 3 días después, el 14 de abril de 1865, John Wilkes Booth disparó a Lincoln en el Teatro Ford. Su cuerpo fue colocado exactamente donde Lincoln había visto, en la sala este, sobre un catafalco, custodiado por soldados y con el rostro cubierto por una mortaja negra. Lo que nos hace preguntarnos si los sueños, de alguna manera, nos hacen poder ver el futuro. El siglo XX trajo casos donde no solo una persona, sino decenas soñaban el mismo desastre antes de que ocurriera. Al menos 19 personas documentaron sueños premonitorios sobre el Titanic antes del desastre. Conor Middleton, un hombre de negocios inglés con pasaje de primera clase, comenzó a tener sueños recurrentes antes de la partida del 10 de abril de 1912. En ellos veía el Titanic volcándose, pasajeros gritando en las aguas heladas, cuerpos flotando entre los escombros. Los sueños eran tan perturbadores que canceló su pasaje. La noche del 14 de abril, Middleton despertó súbitamente en Londres, con la certeza de que el Titanic se había hundido. Al día siguiente descubrió que había despertado en el momento exacto del hundimiento. La Sociedad para la Investigación Psíquica de Londres llegó a recopilar hasta 19 testimonios de casos similares en las semanas posteriores, varios de ellos con cartas fechadas y enviadas antes del fatídico 14 de abril. Medio siglo después, un desastre en una aldea galesa generaría el estudio más riguroso sobre premoniciones documentadas. El 21 de octubre del año 1966, a las 9:15 de la mañana, 500.000 de toneladas de desechos de carbón se desprendieron de una montaña artificial en Aberdeen, en Gales del Sur. La avalancha enterró la escuela primaria de Panglass, matando a 116 niños y 28 adultos. El psiquiatra John Barker viajó para ofrecer apoyo. Durante las entrevistas emergió un patrón inquietante. Varias personas mencionaban haber tenido premoniciones. Barker colocó anuncios en periódicos solicitando testimonios, recibiendo 76 cartas. Investigó cada caso verificando fechas, entrevistando testigos y confirmó 60 casos donde el soñante había revelado su experiencia antes del desastre. 24 contaban con múltiples testigos independientes. El caso más desgarrador involucró a Erin May Jones, una niña de 10 años que la mañana del 20 de octubre, un día antes del desastre, le dijo a su madre durante el desayuno: «Debo contarte sobre mi sueño de anoche». Describió que en el sueño iba a la escuela, pero no había escuela. Algo negro había caído sobre ella. La madre pensó que era solo un sueño extraño. Al día siguiente, Erin May murió sepultada bajo los escombros. Otros padres confirmaron que la señora Jones le había mencionado el sueño perturbador de Erin May el 20 de octubre, justo antes del desastre. Más recientemente, con los ataques que se produjeron el 11 de septiembre del año 2001 a las Torres Gemelas de Nueva York, hubo la mayor ola documentada de premoniciones en la historia moderna. Todos estos casos son cuanto menos sorprendentes y nos hacen replantearnos qué son exactamente los sueños, qué fuerzas o procesos se producen cuando entramos en ese mundo onírico. Carl Jung dedicó 5 décadas a cartografiar este territorio inexplorado. Para este psiquiatra suizo, los sueños no eran meros residuos del día, sino portales a un inconsciente colectivo, un repositorio de arquetipos compartidos por toda la humanidad. Jung documentó un fenómeno inquietante, símbolos idénticos apareciendo en sueños de culturas que jamás se contactaron. El viejo sabio emergiendo en sueños de pacientes europeos con la misma forma que aparece en mandalas tibetanos.
la madre arquetípica manifestándose con atributos idénticos en Japón y en Brasil, el héroe enfrentando al dragón en sueños de niños que jamás habían oído de esos mitos. Jung propuso algo radical. Soñamos con esos símbolos universales porque accedemos a una memoria ancestral común, tan real como el ADN, pero transmitida a través de la psique colectiva. Su concepto de sincronicidad llevó esto más lejos, coincidencias significativas entre estados psíquicos y eventos externos. Una paciente soñaba con un escarabajo dorado raro. Al día siguiente, un cetónido, el insecto más cercano a ese escarabajo en Suiza, golpeaba la ventana del consultorio de Jung. Probabilidad astronómicamente baja. Jung argumentaba que el inconsciente colectivo podía manifestarse en la realidad física. Los aborígenes australianos desde hace 60.000 años hablan del tiempo del sueño. El Alcheringa, que no es ni pasado ni futuro, sino un continuo fuera del tiempo lineal que conocemos, un lugar donde los seres ancestrales crearon todo. Según cuentan sus leyendas, cuando los seres ancestrales completaron la creación, no murieron, sino que permanecieron espiritualmente vivos y cuando soñamos, entramos brevemente en ese mundo, ese siempre ahora donde nuestros antepasados siguen creando, donde pasado y futuro coexisten. Los aborígenes no distinguen entre espiritual y material, sagrado y profano. Todo está vivo e interconectado. Los muertos, según ellos, regresan a través de esos sueños, trayendo curación y conocimiento. La investigadora del Departamento de Filosofía de la Universidad Nacional Autónoma de México, Angélica Cabrera Torrecilla, exploró esta idea desde la perspectiva occidental contemporánea. En su trabajo, publicado en el año 2020, Cabrera propone una topología onírica, los sueños como mundos paralelos genuinos, con su propia estructura narrativa, sus propios dobles y su propia lógica espacial. Su pregunta no es retórica. ¿Podemos estar seguros de que el mundo onírico no existe o de que el mundo despierto sí existe? Cabrera cita la hipótesis de los 5 minutos de Bertrand Russell, del año 1921. La memoria no puede probar que el pasado ocurrió. El mundo podría haber comenzado hace 5 minutos con todos nuestros recuerdos ya implantados. Aplicado al sueño, no podemos probar que el mundo despierto no sea el sueño y viceversa. Por otro lado, y aunque pueda resultar sorprendente, la ciencia comenzó a hacer real lo imposible. En el año 2013, el profesor Yukiyasu Kamitani, de la Universidad de Kioto, junto a los laboratorios del Instituto de Investigación en Telecomunicaciones de Japón, presentó resultados publicados en Science, un grabador de sueños. Resonancia magnética funcional combinada con inteligencia artificial y aprendizaje automático, reconstruyendo imágenes de lo que las personas soñaban mientras dormían. El sistema alcanzó 60% de precisión en contenido general, 70% en elementos visuales específicos. No se trata de grabar una película del sueño, sino que la inteligencia artificial reconstruía imágenes estáticas basándose en patrones de actividad cerebral. Actualizaciones en el año 2024 mejoraron significativamente la reconstrucción visual y comenzaron a probar con datos de sueño. El equipo ahora puede ver aproximadamente lo que una persona sueña. Las implicaciones éticas son profundas, ya que se explora y se visualiza la parte más interna y privada del ser humano. En febrero del 2021, algo aún más extraordinario. El equipo multinacional liderado por Ken Paller de Northwestern publicó en Current Biology la primera demostración de comunicación bidireccional con personas mientras sueñan. Participantes en sueños lúcidos durante la fase REM
respondiendo preguntas matemáticas mediante movimientos oculares codificados, resolviendo problemas desde dentro del sueño, comunicándose con el mundo exterior a través de contracciones faciales. Los investigadores enviaban estímulos sensoriales, pitidos, luces, código Morse, y los durmientes los percibían dentro del sueño e incorporaban las respuestas. Es como hablar con un astronauta en otro mundo, declaró uno de los investigadores. El estudio involucró instituciones en Estados Unidos, Francia, Alemania y Holanda, llegando a desarrollar sistemas para inducir sueños lúcidos específicos en los usuarios. Pero comunidades de exploración onírica todavía llevaron esto mucho más lejos, si es que esto fuera posible, sin laboratorios ni tampoco equipos. Personas que coordinan encontrarse en lugares específicos mientras duermen. Acuerdan verse en un edificio particular, en una playa concreta, en una calle que ambos conocen, y ambos despiertan recordando el mismo encuentro, las mismas conversaciones, detalles que serían imposibles explicar por la simple casualidad o por el azar. Un participante recuerda una lámpara azul en la esquina del edificio. El otro lo confirma, sí, había una lámpara azul. Ninguno de los dos había visitado ese edificio físicamente. Cientos de estos casos circulan en diferentes medios y están documentados. Participantes que jamás se conocieron físicamente reportan experiencias compartidas con una precisión desconcertante, conversaciones completas recordadas palabra por palabra, por ambas partes. Pero si esto resulta desconcertante, no menos lo es el caso de Robert Monroe, el caso más documentado. Este ejecutivo publicitario exitoso de Virginia jamás había creído en lo paranormal hasta la noche del año 1958, cuando una vibración eléctrica recorrió su cuerpo desde los pies hasta el cráneo. Y entonces se encontró flotando sobre su cama, mirando hacia abajo y viendo su propio cuerpo dormido. Su esposa respiraba tranquila junto a él. Monroe gritó, pero nadie lo escuchó. Intentó tocar su cuerpo físico y su mano lo atravesó como si fuese humo. Durante meses consultó médicos convencidos de sufrir alguna enfermedad cerebral grave. Los exámenes neurológicos no revelaron nada. Las proyecciones continuaban noche tras noche. Monroe comenzó a documentarlas meticulosamente. Descubrió que podía controlarlas, volar a través de paredes sólidas, visitar lugares distantes y verificar después que lo visto correspondía con la realidad. En el año 1978 fundó el Monroe Institute, donde miles de personas replicaron sus experiencias siguiendo sus técnicas. La CIA estudió este caso en secreto, y aquí viene el giro más inesperado. Cuando se desclasificaron documentos secretos de esta agencia de inteligencia en el año 1983, el mundo descubrió que la agencia había explorado usar la proyección de conciencia para espionaje remoto de forma real y metódica. Waldo Vieira, médico brasileño, dedicó décadas a investigar casos similares. En 1986 publicó Proyecciología, obra monumental documentando numerosos casos de proyección astral con rigor científico. Vieira no presentaba anécdotas, sino técnicas reproducibles paso por paso, taxonomías completas de tipos de experiencias, correlatos fisiológicos medibles. Su trabajo sugería que salir del cuerpo no era anomalía paranormal, sino una capacidad humana latente y entrenable comparable a aprender a nadar. Algunos físicos intentaron explicaciones radicales. Hugh Everett propuso en 1957 su interpretación de muchos mundos dando una explicación basada en la física cuántica. Cada colapso de función de onda fragmenta el universo en infinitas versiones paralelas. Especulaciones posteriores sugirieron que durante el sueño REM
La conciencia podía saltar entre estos universos paralelos. Los sueños, donde vivimos vidas completamente diferentes, donde tenemos trabajos distintos y familias alternas, no serían fantasías cerebrales, sino ventanas genuinas a versiones alternas de nosotros mismos existiendo simultáneamente en dimensiones adyacentes. John Barker representó el otro extremo aplicando rigor científico a lo imposible. Después de haber verificado 60 testimonios de Afterfan, este psiquiatra británico fundó en enero de 1967 el British Premonition Bureau. Durante 18 meses documentó numerosos reportes de premoniciones. Estableció protocolos rigurosos con fechas y testimonios antes del evento que describían. También verificaba con testigos independientes y establecía su propio sistema de puntuación. Aunque muchos fueron descartados, otros, una minoría, daban un resultado inquietante, prediciendo accidentes aéreos con una precisión escalofriante o incluso con el desastre del cosmonauta Vladimir Komarov 9 días antes de que ocurriera. El primer cosmonauta en morir en la Soyuz 1. Pero en 1968 algo cambió. 2 de aquellas personas que Baker estudiaba, cuyas premoniciones llamaban la atención por lo precisas que eran, se pusieron en contacto con Baker. Habían tenido una visión, y ambos veían lo mismo: la muerte de Baker. Será pronto. Baker, que había dedicado su vida a estudiar premoniciones, ahora era objeto de una. Escribió en sus notas: sería incorrecto decir que no estoy asustado por una predicción de esta naturaleza. Tenía 44 años. El 18 de agosto de 1968, John Baker sufrió una hemorragia cerebral en su casa. Murió en el hospital de Shrewsbury y el buró cerró con él. Sin embargo, para la neurociencia, el sueño no es un portal a otras dimensiones, sino un estado de conciencia alterada con funciones biológicas específicas. Durante el sueño REM, el cerebro trabaja intensamente consolidando memorias, procesos, emociones e integrando las experiencias del día. La corteza prefrontal, responsable del pensamiento lógico y racional, reduce su actividad mediante las regiones asociadas con emociones, memoria y procesamiento visual. La corteza prefrontal, responsable del procesamiento lógico y racional, reduce su actividad mientras que regiones asociadas con emociones, memoria y procesamiento visual se activan poderosamente. Y según este punto de vista, esta combinación única genera las narrativas extrañas, a veces simbólicas y otras emocionalmente cargadas, pero sin ningún tipo de coherencia lógica. El cerebro no está recibiendo información externa, sino reorganizando su propia información interna. Los estudios de neuroimagen revelan que durante el sueño REM, el cerebro consume casi tanta energía como cuando estamos despiertos. Neurotransmisores como la serotonina y la noradrenalina disminuyen drásticamente mientras la acetilcolina aumenta. Este cóctel químico específico crea el ambiente donde la lógica se suspende. El tiempo se distorsiona y lo imposible se vuelve natural, porque los sistemas cerebrales que normalmente verifican la coherencia con el mundo físico se encuentran apagados. En cuanto a las experiencias compartidas entre culturas tal como habla Jung, según la ciencia tiene una explicación en la neurobiología universal. Todos los cerebros humanos comparten estructura similar. Todos pasamos por nacimientos, conflictos, pérdidas, amor y miedo. Estas experiencias fundamentales generan símbolos convergentes y similares en todas las culturas, no porque accedamos a una memoria colectiva, sino porque enfrentamos desafíos humanos universales. La evolución moldeó cerebros similares que responden de formas similares a problemas similares.
Incluso la ciencia intenta responder a los sueños premonitorios. Michael Shermer explica que los sueños precognitivos se forman precisamente por la forma en que el cerebro humano está diseñado para percibir patrones. Dada la cantidad de personas que sueñan cada noche, es muy probable que alguien sueñe con alguien que muere y que ese hecho ocurra poco después. Pero los numerosos sueños en los que alguien muere no se hacen realidad y se olvidan rápidamente. El soñador recuerda el acierto, no los errores. Debido a que las personas tienen muchos sueños basados en diversos eventos de su vida de vigilia, en ocasiones un sueño puede parecer relevante para un evento en particular, cuando en realidad se debe a las leyes de la probabilidad. Los científicos del sueño descubrieron además que alrededor del 80% de los sueños son sobre eventos negativos y por lo tanto las malas noticias probablemente desencadenarán el recuerdo de un sueño correspondiente, lo que podría explicar el porqué de muchas premoniciones reportadas. Sin embargo, incluso los neurocientíficos más rigurosos reconocen territorios inexplorados. La conciencia misma sigue siendo un enigma profundo. ¿Cómo la actividad eléctrica genera experiencias subjetivas? ¿Por qué algunos sueños producen sensaciones de significado tan intenso? ¿Qué relación existe entre los estados del sueño y la naturaleza fundamental de la mente? La ciencia ha intentado dar explicación a muchos casos, pero sigue siendo cuanto menos poco convincente para explicar todo aquello que se produce dentro del mundo onírico. La realidad es que el sueño, aparte de sus funciones biológicas, tiene otra parte que la ciencia no puede explicar del todo o no de una forma convincente. Cuando entramos en el mundo onírico y cruzamos la frontera, cada uno de nosotros experimenta sensaciones y vivencias únicas, y en algunos casos, como hemos visto, sorprendentes. Así que esta noche, cuando se acuesten y vuelvan a cruzar el umbral, solo nos quedaría desearles que tengan buenos sueños. Como siempre, les dejo a ustedes que saquen sus propias conclusiones y les animo a que las compartan en los comentarios. Si el contenido ha sido de su agrado, no olviden darle like y nos vemos en el próximo programa, si es que ustedes así lo desean.